al cine, pero mis recuerdos tienen que ver con lo familiar, porque el cine que recuerdo es el cine que manejaba mi suegro, así que la información que yo pueda darle no es una información histórica fundada en documentos o en fuentes, sino en la experiencia familiar, cómo se vivía el cine, las distintas etapas del cine, a lo mejor por los recuerdos de ellos y por lo que nosotros íbamos al cine, ¿no? Claro. ¿Cuáles eran sus películas favoritas o que solía ver mucho? Mis películas favoritas, Sí. bueno, estamos hablando por lo menos de la década del 60, cuando el cine de Hollywood estaba en una etapa de oro y tal vez esas eran las películas que más veíamos. Yo no veía mucho cine argentino. El cine tenía varios días de proyecciones. El jueves eran exclusivamente películas argentinas. Y iba el sábado al cine, donde las películas eran las películas ya te digo, de la época de oro de Hollywood, películas de gran producción. Bueno, si te recuerdo ahora así, a veces algunas eran más de entretenimiento, no había mucha película de culto en aquel momento. Aunque también he visto películas de Ingmar Bergman, un cineasta sueco que sí tenía una perspectiva del cine más allá del entretenimiento, es decir, el cine que dijera cosas, ¿no? Y te hiciera pensar. Y cuando era niña de 10, 12 años, íbamos en barra todos, un grupo, al matiné los domingos a la tarde. Eso que te dije antes cuando ya salía de noche, ¿no? Y el matiné daba películas de vaqueros, de western, también en ese momento. Bueno. ¿Pensás que el lugar es histórico representativo para la historia de Cruz Alta? Yo creo que sí, claro que sí. El cine era el único medio del que disponíamos. Imaginen un mundo en el que tus abuelos te podrán contar que no había celulares, que no había televisión. Hoy el televisor es un objeto más dentro de toda la casa. No había. Es decir, que el único medio de comunicación era la radio. El cine traía para nosotros circunstancias sociales y nos vinculaba con un mundo distinto, es decir, con un mundo con sistemas de vida distintos. Creo que influía culturalmente en nosotros, en nuestra formación. Sí. ¿Conocés el nombre anterior del ex Cine Teatro Verdi o a quién le pertenecía el edificio? No sé a quién le pertenecía el edificio, pero creo que el edificio era de la Asociación Operaria Italiana, que creo que era Garibaldi el nombre, o Verdi, perdón, Garibaldi era la otra. Era un momento, bueno, por supuesto que yo no viví, anterior, en el que las agrupaciones de inmigrantes formaron asociaciones que tenían carácter social, mutual, de apoyo, y había varias que terminaron fusionándose en lo que a lo mejor si te han hablado alguna vez de la Asociación Mutualista Cruz Alta, que sería la sede donde hoy está el Salón del Bicentenario. Y bueno, en aquel momento había sociedad francesa, había dos sociedades italianas, la del Cine Verdi y donde te digo que
es hoy el Bicentenario, era la Operaria italiana. Sus nombres tendrán, era una de obreros y otra de patrones, digamos, para simplificarlo. El Cine Verdi funcionaba allí, en esos salones, que era exactamente igual a lo que hoy, pues, si ustedes van a visitar la Mutualista o el Bicentenario, la proyección del escenario, que es un escenario de dimensiones de lo que se llamaba italiano, abajo los camarines, lo que tenía el cine eran palcos, 2 hileras de palcos en todas las paredes de los costados, que después fueron sacados. Bueno, hoy es ese salón donde funciona una casa de electrodomésticos. No sé si hay alguna fotografía o algo que les pueda decir a ustedes cómo era la estructura del cine, pero estaba hecho supongo que han venido arquitectos que le dieron, como ya te digo, la impronta de lo que era el salón en Italia. Las medidas especialmente del escenario, que son, bueno, era exactamente igual, se daban la espalda, digamos. Bien. ¿Cómo era el funcionamiento del ex cine teatro? ¿Cómo era el funcionamiento? Bueno, las películas se alquilaban en las distribuidoras que funcionaban en Rosario, Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount, las que ves ahora cuando ves películas, viste, que anuncian, tenían casas distribuidoras en Rosario. Desde allí se traían las películas. En aquel momento funcionaba el tren que unía Cruz Alta con Rosario, supongo que a través del tren o de los colectivos llegaban las películas y se devolvían. Eran películas en alquiler. Bueno, te dije que había funciones los martes, jueves, sábado, domingo, incluyendo a la tarde el matiné. Y creo, cosa que para mí estaba vedada, que alguna vez había un trasnoche con películas para adultos.